Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro segmento, en este caso sobre el Reino de Dios, y nuestra participación ahora, dividiéndolo en partes, ha sido sobre la sabiduría del Reino de Dios. Ahora estamos terminando esta parte, pero le hemos titulado de una manera muy singular a esto, siendo que hemos hablado de lo que es andar en la sabiduría del reino de Dios. Ahora vamos a hablar de los depredadores de la sabiduría del reino. Es decir, ¿qué es lo que destruye esta sabiduría del reino en nosotros? Y que necesitamos evitarlo, combatirlo y podríamos decir hasta destruirlo de ser posible. Entonces vamos a citar algunas porciones de la palabra de Dios para hablar de cuáles son estos depredadores de la sabiduría del reino de que hemos estado hablando. Bien, la Biblia en el libro de los Proverbios, no olvide usted que tenemos este cuaderno de trabajo sobre el libro de los Proverbios, en donde mayormente desarrollamos pues cómo es andar en esta sabiduría del reino, y que usted puede obtenerlo llamando a este canal. Bien, entonces dice la palabra de Dios que el primero de estos depredadores, el más fundamental de todos ellos, es el egoísmo. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4 y versículo 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿recuerda cuando había cometido el fratricidio con su hermano? Dice, ¿por qué te has ensañado y ha decaído tu semblante? Porque Caín había matado a su hermano, pero lo sentía en su corazón porque había remordimiento. Y entonces le dice Dios, si bien hicieres, ¿no serías exaltado? Y si mal haces, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y cuando habla en el capítulo 14 del libro de Isaías y en el capítulo 27 del libro del profeta Ezequiel acerca de la caída de Satanás, dice que él había sido creado un arcángel muy alto, en efecto un querubín, que cuidaba de la creación de Dios, pero se desgajó de allá por su egoísmo, por querer ser igual a Dios y en cierta forma ser superior a Dios. ¿Cómo Él transmitió eso a nosotros a través del pecado original en Adán y Eva? Bueno, aquí está. Dice la palabra de Dios que el pecado principal del cual dependen y emanan todo el resto de nuestra naturaleza pecaminosa es el egoísmo, el querer ser nosotros los únicos, los mejores, los más grandes los mejores los que ganan más, los que tienen más poder, etcétera, etcétera. La soberbia entonces del egoísmo nos lleva a la burla, nos lleva a desechar el consejo de los padres. ¿Cuántos hijos muchas veces escuchan el consejo de su padre, de su madre, pero dicen, no, yo lo sé suficientemente, yo lo sé todo, yo puedo guiarme en la vida? Mientras el libro de los Proverbios dice, escucha, hijo mío, los consejos de tu padre y ponle atención a las exhortaciones de tu madre. Lo dice, necesitamos la guía de nuestros padres, de nuestros mayores, de personas que han experimentado mayor camino que nosotros en la vida, de nuestros pastores, de nuestros consejeros espirituales, de nuestras autoridades. Entonces, este egoísmo nos lleva a otras cosas, a la maldad en su más alta expresión. Esto es lo que el libro de los Proverbios en el capítulo 6, versículos 12 a 15 dice. El hombre depravado, el que anda en la perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies. Mire qué figuras, que hace señas con los dedos. ¿Le suena esto a nuestra época? Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo el tiempo, siembra discordias, por tanto su calamidad vendrá.
vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso, el que habla mentiras, el que siembra discordias entre los hermanos. La maldad. Entonces, el egoísmo nos lleva al siguiente depredador de la sabiduría, es decir, el destructor de la sabiduría: la maldad, el egoísmo. Eso nos lleva a otro, que es la soberbia. La soberbia. Yo lo mencioné anteriormente en otra de mis alocuciones y aquí vuelvo a mencionar lo que la palabra de Dios en el libro de los Proverbios dice acerca de la soberbia. Dice: no te alabes delante del rey, no estés en el lugar de los grandes, no te vayas a meter tú por ser tú, porque mejor es el que diga: sube acá, y a que seas humillado delante del príncipe, a quien has mirado a tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al final, después que tu prójimo te haya avergonzado. Y Jesús utiliza este proverbio y dice: cuando seas invitado al banquete, no te sientes en los asientos o en los lugares de mayor preferencia, donde están los más altos, sino que ve y siéntate en un lugar sencillo donde van todos. Entonces, la soberbia es todo lo contrario de la humildad de la cual hablamos anteriormente. La ambición es otro depredador del reino. La ambición. Ay, cuántas veces las personas fracasan, cuántas veces podemos fracasar por causa de la ambición al dinero. La Biblia dice que el que ama el dinero no se saciará de él. La persona que ama el dinero, las riquezas y que almacena grandes cantidades, no se saciará de él. Quiere decir que nunca va a hallar satisfacción en tener dinero. Usted hable con personas que tienen mucho dinero y no duermen bien. Están todo el tiempo preocupados, no tienen un día de paz, porque están cuidando sus riquezas. ¿Quién se las puede robar? ¿Quién lo puede llegar a matar para robarle sus riquezas? El que tiene ambición de tener más no es feliz, vive una vida de impiedad porque piensa que con las riquezas puede cambiar todo. ¿Por qué entonces muchas veces la gente se empeña en andar en negocios ilícitos para acaparar más dinero? Porque anda en falta de sabiduría, porque no anda en el camino de la sabiduría, sino que sustenta y alimenta estos depredadores de la sabiduría del reino. Otro de los elementos importantes de los depredadores del reino es la venganza, el odio, que tiene que ver con los anteriores que hemos dicho, con el odio, con la maldad. El odio trae entonces un sentir a nuestro corazón que no nos deja paz. No hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. El odio trae para nosotros desgracia a nosotros mismos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que el pecado no es tanto quitarle, bueno, no es que no sea tanto, sino el pecado no se va a medir solamente porque le quites la vida a otra persona, porque eso puede suceder por accidente, pero el asunto es cuando le guardas odio en tu corazón. Y dice que si tú le deseas el mal hasta la muerte a otra persona, es como si hayas matado. Por eso dice: si quieres adorar a Dios, si quieres andar en el camino de la sabiduría. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu enemigo, que el otro tiene algo contra ti, anda y primero reconcíliate con tu hermano. El apóstol Pablo también habló de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y el último de los depredadores que vamos a mencionar es la negligencia que trae el engaño, la falsedad, la falta de productividad. Nuestros países y en todo el mundo se ve, pero más en nuestros países del tercer mundo, hay falta de producción porque hay negligencia. Negligencia es lo contrario de lo que edifica esto en el caminar del reino de Dios y que comentamos anteriormente, que es
la diligencia, la proactividad, el echar a andar nuestra capacidad de pensamiento para ser productivo, para dar buenos productos, para dar lo mejor de nuestra vida a nuestro trabajo. Por eso es que nosotros debemos de pensar en la justicia, en el bien para los otros, en el dar medida apretada, rebosante para poder recibir más, porque ese es el secreto de la vida en el andar de la sabiduría. Dice el libro de los Proverbios capítulo 14 versículos 30 y 31, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cuando nosotros envidiamos lo que otro hace, en vez de ser productivos, nos volvemos en alimentadores de los depredadores del reino de Dios. Dios nos está llamando a andar en sabiduría, la sabiduría del reino, y de destruir estos depredadores en nuestra propia vida, como lo dice San Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos llamados a andar en la sabiduría del reino y destruir los depredadores del reino. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.